que nos va a hablar de lo que está pasando, entre tantas cuestiones que sufrimos con la inflación, porque claro, se renueva a precios justos, creo que por estos días, pero el programa no ha resultado porque la inflación de diciembre ha sido 4,9, perdón, la inflación de noviembre ha sido 4,9, la de diciembre ha sido 5,1 y ahora los analistas privados, Diego, anuncian 5,5 y resulta que el presupuesto fijaba un 60, necesita 3% Sergio Massa para lograr ese nivel, ¿no? Bueno, primero hay varias cosas que me gustaría explicarle a sus televidentes. Con gusto. El numerito del IPC no es la inflación, es la estimación de la inflación a partir de una canasta que deciden los tecnócratas de una oficina de estadísticas del Estado. La inflación es el aumento total de la masa monetaria, o sea, de la cantidad de dinero que emite el Banco Central. Ahora bien, desde que asumió Sergio Tomás Massa, la cantidad total de dinero bien medido aumenta a un promedio mensual de 6,2. En el 2022, antes que asumiera Guzmán, y estaba primero, antes que subiera Massa y antes estaba Guzmán y Batakis, ese numerito no era 6,2. ¿Cuánto era? Era 4,5. Y en el 2021 era 3,8. ¿Qué quiero decir? Perdóname, cuando hablas de 4,5 o 6,2, ¿qué son? Es la cantidad de emisión monetaria. ¿Pero qué son, billones? Es la tasa de crecimiento, tasa de crecimiento de la cantidad de dinero. O sea, ¿cuánto emiten mes por mes? Está claro. Massa está haciendo crecer la cantidad de dinero bien medido cuando vos metés en la cuentita, que hay que meterlo, LELIQ, PASE, base monetaria, 6,2. 6,2. ¿Eso qué quiere decir? Que la inflación de verdad de Argentina mensualmente ronda el 6%. O sea, todo lo que el numerito del INDEC sea por debajo de ese numerito, del 6%, en realidad la están pisando artificialmente o no capta la inflación de verdad, y eso solamente puede ser durante un periodo acotado. Algunos dicen, no es que sospechan del INDEC, sino que dicen que hay una manera de medir algunos productos y no otros, o hacer algún tipo de medición, un poquito, no diría arbitraria, pero, a ver, ¿cómo decir? No de la típica, para mantener ese número, porque sospecharon del 4,9 en su momento, incluso del 5,1. Bueno, a ver, las técnicas de estadística a lo largo y a lo ancho de todo el mundo evolucionaron para tratar de subestimar la inflación que muestra el IPC. O sea, si vos vas a un americano y le decís, che, en Estados Unidos la inflación es el 7%, él te va a contestar sistemáticamente que para él es más. ¿Ok? Dicho esto, es cierto eso, dicho esto, lo importante que a tener en cuenta es, pongámosles números. Si la inflación es el 6% mensual, que es lo que crece la cantidad de dinero con Sergio Tomás Massa de ministro, este año la interanual va a fluctuar entre 92, 104, 105, 100% ¿Ya lo podés pronosticar eso anual. A esta altura? Si crece a eso, si la pisan un poco, y esto es interesante darse cuenta. Imagínate que pito, carnaval carioca, antifaz, música, fiesta, la bajan a 5% mensual 12 meses seguidos. O sea, el numerito por arte de magia es 5%. Te cuento, la interanual que cerró en 95 en diciembre, recién quiebra el piso de 90 en agosto del 2023 y cierra el año en 80% en diciembre del 2023. O sea, algo que, a ver, si vos pones precios cuidados el primer mes y te da 4,9, el segundo mes te da 5,1, está claro que no te va a dar 5 todo el año ni de casualidad. Ahora, si te diera, perforás el 90% recién en agosto y el 80% en diciembre. O sea, ¿qué te quiero decir? Los argentinos tenemos que pensar dos cosas. Uno, la inflación del 2023 va a ser muchísimo más parecida a la del 2022 que lo que el gobierno
cree y espera. Segundo, como Sergio Tomás Massa está agrandando los problemas monetarios más que todos sus antecesores, o sea, él está tratando de llegar al borde de la pileta del 10 de diciembre sin ahogarse, pero para lograrlo esconde debajo de la alfombra los problemas, agrandándolos. Concretamente, los argentinos tenemos que ser conscientes que cuando miramos o miremos toda la película del 2023-2024, o sea, estos próximos 2 años todos juntos, en promedio vamos a tener más problemas de inflación y más problemas de dólar que los que tuvimos en 2022-2021 todos juntos. Ahora, porque los fundamentos monetarios que está dejando Massa son peores que lo que estaban dejando todos sus antecesores. se habla del problema con el dólar, se habla del problema de los salarios, de las jubilaciones, pero la inflación probablemente sea el problema más grave, ¿no? A ver, te lo pregunto en este sentido. No hay posibilidad de armar pactos o contratos porque uno no sabe cuándo va a ser la inflación, fijar salarios, paritarias, acordar precios, trazar expectativas, las inversiones. ¿Es el drama más grande que tiene la Argentina en materia económica hoy para vos? Es muy grave, no es el más grave. A ver. ¿Por qué? Porque la inflación no es la causa de que las cosas vayan mal. La inflación es la consecuencia de muchos y muchos años de hacer las políticas económicas pésimas. La inflación... No es una autoconstrucción, dijo, mental el presidente. A ver, perdón, no te lo digo a no, propósito. ya lo sé. A ver, desde que se reabrió el Banco Central, recuperamos la política monetaria y volvimos a tener peso sin respaldo en el 2002, la inflación nunca bajó. Siempre subió sostenidamente. Y esto es muy interesante. Mirá, en el periodo 2003-2005, y acá voy a desmentir dos mentiras que dicen economistas. Por un lado, liberales, conservadores que se autoperciben liberales, y por el otro lado, peronistas. Los liberales dicen que la inflación y los problemas de dólares es causa de que emiten por el déficit fiscal. Y los peronistas del otro lado dicen que si tenés superávit primario, se arreglan todos los problemas. Concretamente, 2003, 2004, 2005 tuviste superávit financiero de 2.8% del PBI. Y superávit primario de 4 puntos del PBI. Hoy tenés menos 2.5 y cumplieron la meta. O sea, era 6 puntos y medio mejor en términos del PBI. ¿Qué pasó? En ese periodo, la emisión monetaria bien medida, que no hubo déficit fiscal, que hubo superávit gemelos, fue 99% en 3 años punta a punta. La inflación se cuadriplicó en 24 meses. Pasó de 3.7 en diciembre del 2003 a 6.1 diciembre del 2004, el doble, a 12.3 diciembre del 2005. ¿Qué te quiero decir? Los políticos, aún con déficit fiscal, aún con superávit gemelos, siempre encuentran un pretexto para emitir. En aquel entonces, con Prat Gay en el Banco Central, después con Redrado, todos lo van a recordar. ¿Sabes por qué emitían? Para evitar que el tipo de cambio cayera de 2.80. ¿Vos te acordás que el dólar saltó a la salida de convertibilidad a 4? En la región pasó algo parecido. Brasil lo dejó caer hasta 1.50. Argentina, para evitar eso, imprimía billetes, evitaba que cayeran y los sacaba con LEVAC. Lo mismo que hoy en día, pero en lugar de que para pagar déficit fiscal, para sostener el tipo de cambio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y redondeo. Acá el problema tiene una historia de no este de gobierno, no el de Macri, no el de Cristina. Esto empezó hace 20 años y cada día está peor. Y como cada día está peor, es más difícil de resolver. Y si nada cambia, yo lo único que estoy diciendo es que va a seguir pasando lo que viene pasando, que cada vez tenemos más problemas de dólar, más problemas de inflación. Y en realidad el gran problema es que Argentina no genera riqueza. Ese es el gran problema. ¿Y por qué no genera riqueza? Porque hay un Estado que el sector privado no puede financiar. Es muy grande, es una mochila llena de adoquines. Entonces,
no produce, no invierte, no genera empleo. Ese es el verdadero problema. Bueno, Máximo Kirchner ayer dijo que el mundo es cada vez más injusto porque el sistema capitalista genera concentración de la riqueza en manos de unos pocos y que la Argentina debería tener... Da testimonio. Algo me hace reír. Da testimonio. Claro, y que la Argentina debería tener un Estado que regule las desigualdades y todo eso. Argentina tiene un Estado enorme, primero le diría a Máximo Kirchner. El mundo es cada vez más injusto. ¿Pero por qué es cada vez más injusto? Porque cada vez le va mejor a los que se meten en la política y a los empresarios prebendarios que hacen negocio con y para la política, y cada vez le es más difícil al sector privado hacer negocio. Y eso es una injusticia, ¿sabes por qué? Porque el sector privado, cuando hace negocio, lo hace dentro de la ética de la propiedad privada. O sea, lo que produce y comercia es porque un privado lo demanda espontáneamente y lo paga voluntariamente, revelando que le sirve, que le es útil, revelando que tiene valor. En cambio, los políticos, como el hijo de la vicepresidente, operan fuera de la ética propiedad privada. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que ellos hacen, nadie lo demanda espontáneamente. Nadie lo paga voluntariamente, sino que obtienen sus ingresos por arte de magia los 28 de cada mes que les caen, hagan lo que hagan o no hagan nada. O peor aún, se pongan a hacer cosas. ¿Por qué negocio que no hagan nada? ¿Me podés brevemente responder cuál es el plan económico de Sergio Tomás Massa, lo llamás vos? El plan económico de Sergio Tomás Massa es intentar... A ver, Sergio Tomás Massa se dio cuenta que como venía intentando desde finales de la primera década del siglo XXI, no iba a ser presidente elegido por el voto compitiendo contra, no sé, poner el nombre que quiera, Cristina, Macri. De hecho, ambos le ganaron a él en elecciones pasadas. Entonces dijo, me queda la última bala, ¿qué hago? Y mirá, nadie sensato puede agarrar esto, pero como yo quiero ser presidente a toda costa, lo agarro porque es la única que me queda. Si yo más o menos evito que este barco se hunda, es la única manera que tengo chance de ser votado. Entonces vos le decís, bueno, ¿qué vas a hacer, Sergio Tomás? No sé, yo voy a meter los problemas debajo de la alfombra, los voy a ir agrandando, y si enderezo el barco un poquito y no se hunde, llego con chance el día de diciembre. Vos vas a decir, pero Sergio Tomás Massa, vos me estás cargando, porque si vos sos reelecto o sos elegido, los problemas te estallan a vos. ¿Sabés qué te contesta? Ah, no sé, eso ya lo veremos cuando llega. Y pero ¿sabés qué pasa? Muy probablemente no llegues a ser elegido en el 2023, al final del año. ¿Sabes qué te contesta? Ah, mejor, entonces le explota al que viene después y tal vez vengo en el 2025 o en el 2027. Es tan sencillo como eso. Lo contaste como una película. Muchas gracias, Diego. Un placer enorme. Continúan los